Hola, ¿qué tal mi querido amigo, familia, iglesia? Qué lindo es poder encontrarnos a través de este medio para poder meditar juntos en la palabra de Dios. El tema de hoy es la demora aparente. Ese título lo he tomado del libro del pastor Wallenkampf, que fue publicado hace varias décadas atrás, pero este tema sigue vigente. ¿Será que la segunda venida de Cristo se ha demorado? ¿Será que nosotros, como seres humanos, hemos cambiado los planes de Dios por no haber tenido el compromiso suficiente, por no haber predicado lo suficiente de tal manera de que Jesús no vino por nuestra propia culpa? Hace algún tiempo atrás me tocó visitar la ciudad de Bahía Blanca y prediqué sobre la segunda venida de Cristo. Al salir, una hermana se me acerca y me dice: pastor, hace algunas semanas atrás nuestra hija de 21 años falleció. En 4 días tomó el mal de Chagas y se murió. A partir de ese momento, con lágrimas en los ojos, ella me decía: pastor, no sabe con cuánta intensidad vivo cada día, entendiendo y queriendo que Jesús venga ya, que no se demore más para poder volver a estar con mi hija. La pregunta es: ¿por qué se demora Jesús? ¿Por qué Jesús todavía no ha venido? Las señales parecen estar mostrando que el tiempo está listo. ¿Qué más necesita haber en este mundo para que Cristo vuelva a buscar a sus hijos? Te invito a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Para eso vamos a tener una breve oración. Querido Dios y nuestro Padre, queremos rogarte que nos des sabiduría y humildad, para que al abrir tu palabra nos traigas luz para estar cada día preparados para tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén. Hay 2 pasajes de la Biblia que parecieran contradictorios, inclusive hasta utilizan las mismas palabras, pero enseñan cosas diferentes. ¿Cuáles son estos pasajes? Por un lado está Hechos, el capítulo 1, el versículo 7. Y en este pasaje dice el Señor Jesús: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia voluntad. Acá dice claramente Jesús que nosotros no podemos conocer ni el tiempo ni el momento de la segunda venida de Jesús. El otro pasaje que está en aparente contradicción es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 1 y 2, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Aparentemente hay una contradicción, porque en Hechos dice que no podemos conocer los tiempos ni los momentos, y en Tesalonicenses Pablo dice que podemos conocer los tiempos y los momentos. Estos 2 versículos en realidad no es que se contradicen, al contrario, se complementan. Y aquí encontramos 2 de las razones por la aparente demora. ¿Cuál es la primera razón? La primera razón está en Hechos. En Hechos encontramos que la primera razón de la demora aparente es nuestra comprensión tan diferente del tiempo en relación a la comprensión de Dios acerca del tiempo. ¿Cómo lo vemos? Recuerda el pasaje. Los discípulos se acercan a Jesús, él ya había resucitado, estaba pronto para ascender en las nubes de los cielos, y entonces allí en ese lugar se acercan los discípulos y le dicen, versículo 6 de Hechos capítulo 1, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces Jesús les dijo: a ustedes no les toca saber el tiempo ni el momento que el Padre puso en su autoridad. Cuando la Biblia en este lugar utiliza la palabra tiempo, en el original aparece cronos. Esa palabra hace referencia a un tiempo medible, de ahí viene la palabra cronómetro, cronología. O sea,
la misma referencia que Jesús hizo hablando acerca de su venida. El día y la hora nadie la conoce. Y también dijo que las ocasiones o los momentos, haciendo referencia al evento en sí, utiliza la palabra kairos. Nadie lo conoce. Ustedes no lo conocen, no lo saben, porque eso está en el conocimiento de la plena autoridad de Dios. Aquí se contrasta, por un lado, el conocimiento del ser humano y su comprensión del tiempo, y el conocimiento de Dios y su comprensión del tiempo. Quisiera ilustrártelo de esta manera. Albert Einstein, hace ya muchos años atrás, estableció la ley de la relatividad. Y claro, no estamos para dar una clase de física y menos quien les habla, pero esto es muy simple. El concepto elemental es que el tiempo o la comprensión del tiempo es relativa. Imagínense ustedes que las circunstancias van haciendo cambiar la comprensión del tiempo. Entre nosotros ya es así. Una cosa es pasar 10 segundos arriba de una estufa caliente encendida. Parece que esos 10 segundos nunca terminan. Y qué diferente es pasar en una reunión de amigos o con tu familia, que puedes pasar horas, horas y horas compartiendo tiempo, momentos, y de repente te das cuenta que la hora ya ha pasado y decís qué rápido pasó el tiempo. Y sí, el tiempo es relativo, depende de las circunstancias. Si nosotros comprendiéramos la dimensión de la luz, nos ayudaría a entender un poquito más cuán relativo es el tiempo para nosotros los seres humanos. Se dice y se ha estudiado que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces quiere decir de que demoraríamos alrededor de 7-8 minutos para llegar al Sol a la velocidad de la luz. Sin embargo, dice Albert Einstein, si nosotros nos subiéramos al rayo de luz como un pasajero, el viajar a esa velocidad sería tan solo entender un instante el recorrido desde el Sol hasta la Tierra. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación donde estamos. Si nosotros vamos a mirar un avión y lo vemos a ese avión que pasa a 10.000 metros de altura, parece como que ese avión va muy lento, va muy despacito. Pero si ese avión llegara a bajar y pasara muy cerca nuestro, la velocidad en la cual él estaría pasando sería tan rápida, tan veloz, que nos sorprendería la velocidad que este avión desarrolla al estar nosotros cerca del objeto. Cuando estaba lejos parecía equivalente. ¿Y qué pensar de aquel que va en el avión? Va viajando a casi 1.000 kilómetros por hora, pero él siente que casi ni se mueve. Pero ¿qué sucedería si en ese momento el avión chocara contra algo? La persona sí se daría cuenta de la velocidad que va llegando. De hecho, la muerte es inminente o catastrófica en esa situación. Entonces, el tiempo ya es relativo, depende de la circunstancia, del momento que nos toca vivir, inclusive hasta de la edad que nos toca vivir. El tiempo es muy relativo, no es lo mismo tener 1 año y tener 100 años, porque para un niño 1 año es toda su vida, y para un abuelo de 100 años 1 año es una centésima parte de su vida. Por lo tanto, cuantos más años tenemos, más fácilmente vamos a decir cómo se pasó volando este año. Pero esto se intensifica cuando comprendemos que nuestra comprensión del tiempo, valga la redundancia, es aún mayor cuando la comparamos en la comprensión de Dios. El Señor mismo dijo que un día para Él es como 1.000 años y 1.000 años como un día. ¿Cómo puede ser esto? Si un día es un día, tiene 24 horas, y 1.000 años son 1.000 años, y cada año tiene 365 días y la cantidad de horas que cada año tiene y los minutos exactamente. Entonces, ¿cómo el Señor puede decir que para Él es lo mismo un día que 1.000 años? La comprensión del tiempo es diferente.
El mismo pasaje nos dice que el Señor mismo puso en su sola autoridad, porque Él, al ser Dios y ser eterno, está por afuera del tiempo que nosotros vivimos, porque somos creados. Entonces nunca vamos a poder entender la voluntad de Dios. En realidad, lo que está queriendo decir Jesús ante la pregunta de los discípulos, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? Esa ansiedad, esa necesidad de querer saber cuándo es el día, en realidad Jesús les dice, miren, ustedes no van a entender cuándo es el día, porque para el Señor no hay demora. El Señor tiene su día, su hora, que Él puso en su sola potestad, y ese es el día y la hora en que Él va a venir. Ustedes no van a conocer esto. Entonces esta comprensión tan diferente del tiempo entre el hombre y Dios hace que para nosotros la demora sea aparente, pero para Dios no, está todo bajo control. Es como cuando, supongamos, en aquella época que no podíamos usar ni teléfonos ni celulares, y se mandaba un telegrama que decía, mire, voy a ir a la casa de fulano, espérenme, y no se da el día y la hora. La persona que va viajando va sabiendo que va a llegar tal día y tal hora, tiene todo bajo control. Mientras que el viaje se hace largo, la otra persona está esperando, no sabe el día, la hora, se pone ansiosa, mira el reloj, mira el calendario, ¿cuándo va a ser que va a llegar? ¿Te das cuenta la diferencia del concepto de la demora? Para Dios no hay demora. Él es Dios. Él tiene todo bajo control. Pero para el ser humano sí puede haber demora. ¿Por qué? ¿Recuerdas la parábola de las 10 jovencitas? Por la demora del esposo, como el esposo se tardaba, todas se durmieron. Yo me pregunto, ¿será que nosotros estamos entrando en una tibieza espiritual por la demora de la venida de Jesús? ¿Será que nosotros estamos actuando como aquel siervo malo, que como vemos que el Señor se tarda en venir, vamos y hacemos cosas que seguramente no haríamos si supiera que el Señor viniera hoy? La palabra de Dios nos enseña a estar preparados, a velar y a orar. Pero no hay pasajes que nos enseñan a apurar la venida de Jesús. ¿Qué pasa de ese pasaje de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12, donde dice que nosotros estamos esperando y apresurándonos para la venida del Señor? ¿No será que podemos acelerar la venida de Jesús? ¿Será que la voluntad del ser humano cambiará la voluntad de Dios? Hay muchos que entienden que esto dice este pasaje, pero si lo estudias diligentemente vas a ver que en los siguientes 2 versículos aclara perfectamente que este pasaje no está hablando de que nosotros aceleramos o apuramos a Dios o su venida, sino que nosotros tenemos que apurarnos para que la venida no nos tome por sorpresa. Por eso dice, estén preparándose y se encuentren sin mancha, irreprensibles para la venida del Señor, y procuren encontrarse diligentemente en santidad para la venida del Señor. Quiere decir que los que se tienen que apurar para la venida del Señor somos nosotros, porque para el Señor no hay demora. Otro pasaje que a veces se entiende mal es Mateo 24:14, cuando dice, y será predicado el Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos leen este pasaje y enseñan, hay que predicar el Evangelio a todo el mundo, entonces cuando el ser humano cumpla con esa tarea, Dios va a venir. Sin embargo, la frase para testimonio muchos la olvidan. El propósito de la predicación es para testimonio, para que las personas sepan, para que las personas conozcan, para que cuando venga Jesús todos entiendan que el Señor era el que tenía que venir y que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si la comprensión del tiempo es tan diferente entre Dios y nosotros, ¿será que nosotros podemos apurar la venida de Jesús? ¿Será que si nosotros no predicamos como deberíamos predicar, estaríamos atrasando la venida de Jesús? Bueno, hay algo que yo sé claramente.
que si esto sucediera, y que Elena de White dice que sucedió, y lo dijo alrededor de 1900, esto no estaría en el desconocimiento de Dios. Quiero decir, si hay alguna demora en la venida de Jesús para nosotros, en realidad eso ya estaba en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no implica su intervención en los hechos que suceden. Que Él sepa cuál sea el día y la hora, o que Él sepa que el ser humano va a trazar su venida, no le va a tomar por sorpresa, porque Él no interviene en esa decisión, porque si no estaría violando el libre albedrío. Esto a mí me gusta ilustrarlo con la primera venida de Jesús. ¿Te acuerdas? Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, hablando de la venida de Jesús, y llegado el cumplimiento del tiempo, vino el Hijo de Dios nacido de mujer. Llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Quién sabía de este tiempo? Dios, en su pura potestad y autoridad. Pero ¿cómo es que entonces Él sabía el tiempo y los seres humanos no sabían? Ah, sí, estaba hecha la promesa que iba a venir el Mesías. Y todos sabían de esa promesa, pero hay algo interesante. Algunos estaban preparados y otros no. ¿Por qué los pastores fueron escogidos para que los ángeles le cantaran, dándole la celebración del nacimiento de Jesús? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres y buena voluntad. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados. Estaban hablando de ese tema, estaban listos para recibir por fe al Mesías que vendría. Los magos de Oriente, aunque no tenían todo el conocimiento de la Biblia, lograron entender la profecía y reconocieron la estrella. Y cuando llegaron a Jerusalén, aquellos sacerdotes y estudiosos de la ley, hasta el rey mismo, desconocían de esta profecía y del tiempo en el que estaban viviendo. ¿Notas la enseñanza? El Señor no tenía demora. Él estaba cumpliendo el tiempo que en su autoridad, en su potestad y conocimiento había colocado. Mientras que por otro lado, a algunas personas les tomó por sorpresa la venida del Mesías, como a Herodes, a los fariseos, a los escribas, y de hecho que no creyeron. Mientras que para otros no les tomó de sorpresa. ¿Recuerdas a Simeón y Ana? Estaban esperando ansiosamente la llegada del Mesías. Y porque estaban esperando de esta manera, lo reconocieron y el Espíritu Santo les dio sabiduría para entender el día en que estaban viviendo. Entonces, la primera enseñanza que sacamos es que la demora es aparente porque nuestra comprensión del tiempo es diferente. Pero la segunda enseñanza que sacamos también es que la demora es aparente porque el día debe ser hoy. ¿Recuerdas el pasaje de Primera de Tesalonicenses? En ese pasaje se nos decía que nosotros conocemos los tiempos y los momentos y no tenemos necesidad de que nadie se nos escriba. Versículo 2. Porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mirá qué interesante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿En qué sentido nosotros conocemos el tiempo y el momento de la venida de Dios? ¿Qué quiere decir que ahora sí conocemos el tiempo y el momento? Porque dice que sabemos que el día vendrá como ladrón en la noche. Si nosotros supiéramos, dijo Jesús, a qué hora va a venir el ladrón, de hecho que nosotros lo esperaríamos para que no nos tome por sorpresa. Fíjate qué importante es esta enseñanza. Fíjate qué hermosa es esta enseñanza. Nos está diciendo que en realidad cuando nosotros todos los días estamos preparados para su venida, en realidad nunca nos va a tomar por sorpresa la segunda venida de Jesús. Y te quiero compartir los siguientes versículos. Dice desde el versículo 4, pero ustedes hermanos no están en tinieblas como para que aquel día les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios.
¿Notas qué importante? Acá se nos dice que para aquel que cada día es el día de la venida de Jesús, porque su corazón ha sido puesto en comunión con el Señor, para esa persona el día de la venida de Jesús es hoy. Por lo tanto, no hay demora. ¿Cuál es la demora? ¿Cuánto tiempo más puede pasar? El Señor sabe el día y la hora. Mi intervención en la historia de esta tierra no cambiará la voluntad de Dios. Pero, ¿y qué sucedería si nosotros somos conscientes de este tiempo y preparamos verdaderamente un pueblo para la venida de Jesús? Y en vez de dormirnos como aquellas jovencitas, estamos atentos y estamos preparados para que aquel día no nos sorprenda. Mi pregunta es, si Jesús viniera hoy, ahora, en este momento, ¿te encuentras listo? Fíjate cómo cambia nuestra manera de comprender la vida cuando miramos el tiempo como Dios lo mira. Por eso el Señor nos dijo que no tenemos que pensar en el día y la hora. Si pensáramos en el día y la hora como fue anunciado en 1844, que el 22 de octubre iba a ser el día de la segunda venida de Cristo, Guillermo Miller predicaba, anunciaba este mensaje de un lugar a otro, miles y miles de personas creyeron y se prepararon porque sabían el día y la hora. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hablado de un día y una hora? ¿Estarían preparadas esas personas? Claro, sabiendo a qué hora viene el colectivo es muy fácil ir a la terminal y esperarlo. Pero si no sabes a qué hora va a llegar, ¿no es mejor estar todos los días preparado como aquella mamá que tiene el bolso preparado para cuando vaya a nacer su hijo, porque sabe que en cualquier momento puede llegar y no le tiene que tomar de sorpresa? La palabra de Dios nos anima, nos amonesta y nos enseña que nosotros debemos cada día estar preparados para su pronta venida. ¿Recuerdas a Guillermo Miller, que recién hablamos de él? Años predicando que Jesús venía. Al final el Señor no vino porque la profecía no hablaba de eso. Muchos apostataron a partir del gran chasco del 22 de octubre. Otros volvieron a sus iglesias abandonando la fe de la inminente venida de Jesús. Otros decidieron estudiar la palabra de Dios entendiendo de que ellos se habían equivocado en entender la Escritura, pero que el Señor no se equivoca y que la venida del Señor seguía presente. ¿Y qué hizo Guillermo Miller? Guillermo Miller no estuvo en ninguno de estos grupos, sino que él no se unió a ninguna iglesia ni movimiento, pero él mantuvo firme su fe y escribió una poesía. Esta es una poesía realmente hermosa. Dice: mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual, permanecer esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Esta hermosa poesía que ha sido plasmada en un canto que se llama En otro tiempo, nos enseña la verdadera actitud de aquel que espera la segunda venida de Cristo. Para él no hay demora. No hay demora. Aunque no sepa el día y la hora, para él no hay demora, porque el día es hoy. Para el Señor no hay demora en su venida, porque el día debe ser hoy. Te quiero pedir que estudies este tema y mires cada vez que habla de la segunda venida. La amonestación del Señor es: velen y oren, estén preparados, que no les tome por sorpresa. ¿Recuerdas las 3 parábolas de Mateo 25? La parábola de las 10 jovencitas que recién mencionamos, la parábola de los talentos de aquel que viendo de que su señor le había confiado un talento, lo escondió, pero después tuvo que dar cuenta, la parábola del juicio de las naciones.
Estas 3 parábolas nos hablan de la necesidad de estar preparados hoy, en cada momento. Yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, que al ver las señales que están aconteciendo en nuestro mundo te ayuden a reflexionar. En realidad las señales están para eso. Las señales están para que nosotros podamos darnos cuenta del tiempo que vivimos y que podamos responder al llamado de Dios. En realidad el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Será que tu vida espiritual entró en tibieza? ¿Te has dormido? ¿Será que ante las señales que estamos viviendo hoy, estás reconociendo que separado de Dios no puedes vivir? Tal vez te alejaste de Dios, de la iglesia, y te estás dando cuenta que necesitas volver. Yo te invito de que vuelvas a Dios. Tal vez estás viviendo una vida espiritual consagrada, responsable, pero falta fervor en tu vida espiritual. Tal vez no te sientes entusiasmado de contarles a las demás personas que Cristo viene pronto o tu testimonio. ¿No será que estamos dándonos una siesta espiritual y es necesario despertarnos? Te invito a que ya no pienses en que debemos prepararnos algún día o para algún día cuando el Señor venga. El concepto correcto, la enseñanza correcta de Jesús es que no debemos pensar en prepararnos hacia el futuro, sino que debemos pensar en hoy estar preparados. ¿Y si Jesús viniera hoy? ¿Serías salvo? ¿Qué pasa por tu mente en el pensar en ese versículo que dice que aquel día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Uno de mis himnos preferidos, compuesto por mi primo Denny Luz, en el himno 343 del Himnario Adventista dice, quiero llegar a ser parte del cielo y estar preparado aquel día. ¿Te encuentras preparado para la venida del Señor? ¿Será que estás en la situación del joven rico cuando el Señor le dijo una cosa te falta? ¿Por qué no colocas tu vida en las manos de Dios y le dices, sí Señor, te acepto como mi Salvador, quiero que vengas pronto, hoy acepto el perdón de Jesús y hoy testifico del amor de Dios para conmigo? Si esto es verdad en tu vida, te invito que al terminar este video, al terminar la oración que vamos a hacer, tomes el teléfono y llames a una persona por la cual estás orando o que está luchando en su vida espiritual y le das este mensaje de esperanza. Cristo viene pronto. Estamos preparados para recibirlo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este momento que pudimos compartir estudiando tu palabra y entendiendo de que la demora es aparente, porque en realidad el día es hoy. Tú nunca demoras tu promesa, sino que nos estás dando un tiempo para reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Ante tantas señales que están pasando en nuestros días, en este lugar, en este tiempo que nos toca vivir, no queremos dormirnos. Reaviva nuestra fe, fortalécenos, que incentivemos y fortalezcamos nuestro tiempo de oración, nuestra confesión diaria, que unamos a nuestra familia, que unamos nuestros corazones para poder recibirte con los brazos abiertos cuando tú vengas en las nubes de los cielos, sea hoy, mañana, pasado mañana o en el momento que tú vengas. Inclusive, aunque nos toque morir y resucitar, podemos decir, Señor, que sabemos que nuestro Redentor vive. Por eso confiamos nuestra vida en tus manos. Gracias por el perdón de Jesús y te agradecemos porque el día es hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mi querido amigo, gracias por haberme permitido compartir este tiempo. Que Dios te bendiga, el Señor te acompaña. Y recuerda, la última oración de la Biblia la hizo el apóstol Juan cuando dijo: ven, Señor Jesús, Maranata. Que Dios te bendiga.